Bienvenidos a Ese tipo con un libro, yo soy Víctor y en esta oportunidad te traigo la reseña de Conociendo a Jane Austen. No solamente tenemos video nuevo, sino que también traigo un corte de pelo nuevo, así que vamos a ver cómo funciona este hermoso cabello con esta nueva reseña. Conociendo a Jane Austen es una película que, si bien no adapta una novela de Jane Austen en específico, toma y retoma y homenajea toda la obra literaria de Jane Austen como una especie de invitación hacia el espectador y a futuros lectores. También deben saber, muchos seguramente conocen a Jane Austen, es una escritora británica que ha inspirado muchas adaptaciones a las series y a las películas. Podemos nombrar Emma, Orgullo y Prejuicio, La Abadía de Northanger, Persuasión, entre otras. Sin embargo, Conociendo a Jane Austen es una película del 2007 dirigida por Robin Sequard, donde tenemos a Maria Bello, Emily Blunt y otros actores y actrices. Es una película que dura 1 hora y 46 aproximadamente. Está basada en el libro de Karen Fuller, que más adelante te voy a decir quién es. Y sobre todo la directora, que es la primera película que escribió y dirigió, porque durante mucho tiempo había escrito muchos guiones, pero siempre había estado relegada al trabajo de otros directores o siempre había estado detrás del trabajo de otros nombres más reconocidos. Incluso su trabajo, si nos ponemos a rastrear un poco el trabajo de Robin, ella ha hecho un gran aporte no solamente a la cinematografía, sino también a otros ramos del arte. Por eso, antes de empezar con la reseña, te voy a dar como una especie de contexto para contarte un poco quién es Robin Sequard. Yo, la verdad, me precio de tener un público muy inteligente y muy perspicaz, y estoy seguro de que estos datos te van a interesar. Robin Sequard es una escritora, guionista, directora, columnista, nacida en Estados Unidos, que la verdad ha hecho muchos trabajos interesantes. Ha escrito los guiones, por ejemplo, de Matilda, de Memorias de una Geisha, Mujercitas, la versión de 1994 y sobre todo de El curioso caso de Benjamin Button. Desde muy joven estuvo interesada no solamente por el teatro, sino también por la escritura de guiones. Desde que fue niña siempre estuvo escribiendo, creando personajes, leyendo, comparando. Escribió sobre todo mucho teatro, guiones de cortometrajes y sobre todo, siempre estuvo leyendo, buscando material, investigando. Esto es lo que es la base de sus películas, de sus guiones. Siempre está investigando, siempre está desarrollando situaciones y guiones, porque lo que le preocupa y sobre todo sus puntos fuertes es la creación de situaciones verosímiles. Es entonces que la escritura de sus guiones tienen un desarrollo. Por ejemplo, El curioso caso de Benjamin Button le tomó 10 años escribirlo y desarrollarlo y producirlo. Por eso su decepción cuando vio el trabajo final dirigido por David Fincher, porque ella había escrito el personaje y sobre todo las situaciones pensando más en el relato original de John Fitzgerald, lo que lleva a que su trato con las compañías y sobre todo con las empresas, las productoras, es bastante desigual. Por eso muchos no conocen su trabajo. Ella viene más del lado independiente, ha hecho cosas muy interesantes y los personajes que ha creado siempre son mujeres fuertes, mujeres independientes o mujeres que tienen que sobrepasar una situación adversa, ya sean desde niñas como Matilda, ya sean mujeres adultas como Memorias de una Geisha, o sobre todo las mujercitas que, basadas en el libro, son de diferentes edades que también tienen que sobrepasar situaciones que, son ajenas a ellas. Esto lleva también que como productora y como creadora siempre está buscando lugares para mujeres que son desplazadas. Esto lleva a que llegue a la película de El Club de Lectura de Jane Austen no por azar, sino porque ella misma estaba buscando llevar este libro a la pantalla. Entonces vamos de lleno ya a la reseña, un poco para que no alargarme demasiado, porque la verdad siempre me extiendo, me voy y entonces se pierde el hilo. El Club de Lectura de Jane Austen, o Conociendo a Jane Austen en español, nos trae la reunión de 6 personas, 5 mujeres y un hombre, donde van a leer
toda la obra de Jane Austen a un libro por mes. Esto es, se reúnen una vez al mes, son 6 meses, son 6 personajes y las situaciones que se van a crear no solamente son divertidas, sino que también son muy irónicas, incluso tienen tintes dramáticos. Y sí, la directora y guionista le dijo al elenco que tenían que leerse todas las novelas de Jane Austen, si no, no había forma de hacer esta película. Ella misma leyó los 6 libros antes de empezar la producción de la película y la escritura del guión. Esto lleva a que no solamente se ve el reflejo de la producción y el desarrollo, la investigación, la puesta en cámara, sino que también el elenco se comprometió a leer la obra y bueno, y a meterse en el personaje. Esto lleva a que los 6 personajes que integran este club de lectura no solamente interactúan de manera espontánea, porque sí, hablan de los libros en la película y se nota que lo leyeron, sino también que cada personaje es un reflejo fiel de cada libro. Tenemos por ejemplo a alguien que es como Emma, tenemos a alguien que es como Elizabeth Bennet, o tenemos personajes que de alguna manera te invitan a leer un libro de Jane Austen. Esto lleva, por ejemplo, que tenemos a una solterona que todo el tiempo está buscando parejas para sus amigas, como decía recién, como Emma, o tenemos también situaciones que nos recuerdan a Orgullo y Prejuicio, a la abadía de Northanger. Incluso cuando se reúnen a debatir, citan fragmentos, citan diálogos, así que, bueno, si no leíste los libros de Jane Austen, es como que te están spoileando los libros, pero lo hacen de manera delicada, de manera que son detalles que si vos leíste los libros te das cuenta, pero si no, es como una invitación. Esto también que me había olvidado mencionar, son 6 personas y uno es un chico, o sea, son 5 mujeres y un muchacho que se suma al club de lectura, pero él es más de leer ciencia ficción. Incluso la gente de Spin-off, que hizo un artículo que muy ofendidos con la película porque decía que era una falta de respeto a Jane Austen y a los libros y no sé, no se pusieron a investigar, cosa que yo sí hice. No, pero la cuestión es que, como te decía recién, que está basado en el libro de Karen Fuller, largometraje. Karen Fuller es una escritora de ciencia ficción, de fantasía y sobre todo le gusta escribir sobre personajes alienados, esto es decir, de personajes que no entran en la sociedad. Personajes que generalmente están apartados y son o odiados o repudiados por ser diferentes o también por tener una forma diferente de pensar. Karen Fuller ha escrito libros de ciencia ficción, de fantasía, pero también escribió este libro que es como una especie de no solamente de recomendación de libros de Jane Austen, sino también como una autoparodia de estas novelas que muchas veces todos dicen que son románticas o clichés o sosas, pero sin embargo hasta la misma Jane Austen se reía de sus propios personajes y de sus situaciones. Entonces el chico que lee ciencia ficción, él dice que muchas veces la ciencia ficción siempre fue cosa de hombres, lo que en la vida real es cierto, no en el sentido de que es para hombres, sino que había mucho desprecio por las escritoras mujeres. Es entonces que Karen Fuller y otras mujeres comienzan a escribir ciencia ficción con seudónimos de hombre, con nombres de hombres, para poder como salir un poco de ese círculo que se les negaba. Que si te pones a investigar, Jane Austen y tantas otras mujeres también hicieron lo mismo. No está muy alejado de la realidad. Pat Murphy, Pat Cadigan y James Tiptree, por ejemplo, eran 3 amigas de Karen Fuller y ellas se reunieron para crear un círculo de escritoras que escribieron no solamente fantasía, sino también ciencia ficción. Se ocupaban de difundir su propia obra, de escribir reseñas propias. Incluso en la película se nombran libros de estas 3 mujeres como diciendo, bueno, tienen obras muy importantes, tienen libros interesantes, vamos a leerlos, vamos a buscarlos, vamos a investigar. Incluso se nombra también a Ursula K. Le Guin, es una autora también fundamental dentro de lo que es, la ciencia ficción y sobre todo la fantasía. Por eso no es casualidad que Robin Sequard adapte este libro y lo lleve a la pantalla. Hay muchos mensajes detrás, entre líneas sobre todo, y cómo los personajes hablan e intercambian opiniones sobre la literatura. Es por eso que también Robin Sequard, que viene con una carrera de guionista siempre con personajes mujeres fuertes, que tome el libro de esta mujer escritora y que lo lleve también a la pantalla, nos sirve para descubrir
no solamente para reanalizar el planteo del escenario de la ciencia ficción y de la novela romántica, sino también para reírnos un poco de la situación, de cómo los personajes van descubriendo los libros. Incluso hay bromas de que los hombres no leen a Jane Austen por ser hombres, o porque no leen novelas románticas porque son cosas de niñas, y es como reírse de uno mismo y reírse también de la situación. Lo que hace también la directora es invitar a que busques a autoras, no solamente de ciencia ficción, sino también autores que han pasado desapercibido ante el ojo de la crítica, ante el ojo sobre todo del público masivo. Es por eso que Robin Sequard toma en la base no solamente de la autora, sino también de la literatura en sí, la literatura moderna, a pesar de que, bueno, estamos en 2021, todavía siguen existiendo muy pocas autoras mujeres por este tema de los negocios editoriales, las empresas, quién vende mejor, qué nombre se vende más. Es entonces que hasta la misma autora, Karen Fuller, hace un pequeño cameo, casi diría yo como burlesco, que no te voy a spoilear, pero es una situación muy graciosa. Incluso también sale un protagonista ahí importante que antes hacía películas con Stephen King, Jimmy Smith, que salió en The Tommyknockers. Él también sale acá y se convierte ahí un poco como en un personaje bastante cliché de las novelas de Jane Austen, que incluso llega a ser ahí como empujado, invitado al club de lectura. Bueno, mi expectativa cuando yo conseguí el DVD, porque este DVD se lo conseguí a mi amigo Javier, que si ve, él siempre ve los videos, era una expectativa bastante baja. Porque yo pensaba que era como una película romántica más, como cliché, como siempre el chico va a quedarse con la chica al final, o estas películas donde las situaciones son muy tontas, pero donde las escenas siempre como que las son forzadas. En cambio acá es totalmente diferente, o sea, cada personaje tiene un propósito, cada situación está creada de una manera que suena convincente. No hay nada librado al azar, incluso la guionista, que se preparó muy bien, ella siempre está al tanto de cada cosa, de cada objeto, de cada línea de diálogo, no deja escapar ninguna de estas situaciones. Por eso a mí me gustó mucho. Me llevó a descubrir un montón de cosas que no sabía, y la verdad es una película que te entretiene. Los de spin-off decían que aburre mucho, para mí no. Es como, si vos no leíste nunca Jane Austen, es como que, bueno, y si tenés prejuicios también, es como que decir, oh, esta película no se pasa más, es aburrida y no sé qué. Pero hay que tener un poco de tolerancia y sobre todo la predisposición a descubrir la película, porque no es larga, no es tediosa, no es aburrida, no, si bien tiene algunas situaciones como vos decís, lo hace a propósito, o sea, es la ironía de la situación, del romance si se quiere, porque las novelas de Jane Austen son así, o sea, ella se burlaba de la campiña inglesa, de los aristócratas, de las relaciones familiares, de la soltería, de estar casado por obligación o de casarse por amor, de las separaciones, o sea, toda la obra y todos los libros de Jane Austen tienen un porqué, y entonces la guionista se agarra de eso y lo utiliza muy bien. Ah, y como otro dato de color también, la directora es la madre de Zoe Kazan. Zoe Kazan ha interpretado papeles muy interesantes en Ruby, en Una chica explosiva, por ejemplo, que hemos hecho la reseña en 3 películas independientes. O sea, toda la base, y como dicen en la película también, el mundo es una gran campiña inglesa. Y entonces es por eso que todos nos conocemos de algún modo, todos tenemos conexión con alguien, con otro, con aquel. Y siempre, aunque tratemos de negarlo, siempre hay algo que nos une, ya sean los libros, las películas, las series o este amor por compartir buenas historias. Así que esa es mi reseña de Conociendo a Jane Austen o el club de lectura de Jane Austen. Si vos viste la película, ¿qué te parece? ¿Te unirías a un club de lectura de Jane Austen? Si te invitan o tenés prejuicios con la obra de Jane Austen. Contame, déjame en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta acá. Pasale este video a un amigo o una amiga para que se propague por el mundo lo que hacemos en este pequeño rincón de YouTube. Seguime en las redes sociales, en mi Instagram, en mi Twitter. Estoy siempre ahí en las redes. Así que, como dije, muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor. Nos veremos la próxima.